zona del mundo se le llama, ¿cierto?, el fin del mundo, porque el clima por lo general es tan malo, tan inhóspito, que son áreas aún inexploradas en el mundo. De hecho, una de las últimas expediciones que vino para acá y que logró obtener muestras de la parte de fondo marino del Ventos es la Anton Brumm en los años 80. Debido a las condiciones climatológicas sabíamos que era muy probable que no podríamos hacerlo todo. Y sin embargo hemos conseguido resultados que no esperábamos y hemos conseguido algunos de los resultados que planteamos originalmente. El primer objetivo era explorar la Triple Unión chilena para tratar de encontrar una fuente hidrotermal y después irnos moviendo hacia el sur, explorando zonas donde hay cañones submarinos que están todavía sin cartografiar y sin mapear, zonas sin explorar. Yo de hecho diría que uno de los grandes éxitos, uno de los grandes resultados de esta expedición ha sido poder mapear y poder hacer estos mapas. It's like if you took my glasses and you're like, have me read what's over there. I wouldn't be able to tell you exactly what it is, but I'd have some general idea. But when you map with a high-resolution multi-beam sonar, it's just like clearing your view and you're able to see a much bigger picture of what's below us. Hemos encontrado un cañón submarino que no estaba en nuestros planes y además hemos sido capaces de cartografiar y explorar otros que sí estaban dentro de los planes y después poder visitarlos y poder explorar los ecosistemas que allí se encuentran. En esta expedición hemos estado utilizando una metodología que se llama topología, que busca identificar líneas en la superficie. Esas líneas pueden representar muchas cosas, pero uno asume en un principio de que esas líneas son fracturas. Si son fracturas, son capaces de llevar fluidos desde la profundidad de la Tierra hacia la superficie. Entonces lo que hicimos fue un mapeo de estas líneas sobre la batimetría del punto triple de Chile, identificamos estos puntos de mayor conectividad y propusimos una suerte de track para el ROV que pasara por ahí. Siempre existe el deseo de ir a ver qué realmente fue lo que uno vio como una línea. Y eso fue gracias a las cámaras, principalmente del ROV, donde vimos que realmente lo que estábamos mapeando eran fracturas y no eran otras cosas. Y después de tantos años, verlo con mis propios ojos y ver lo que realmente pensé después de tantos años es una satisfacción enorme. Los buceos tienen que ir siempre desde la parte más profunda hacia la parte más somera, entonces vamos subiendo y al principio es un fondo sedimentario con unas comunidades más o menos conocidas que estábamos esperando y empezamos a subir, de pronto empiezas a ver y ves rocas y ves lo que llaman lava pillows y de pronto la comunidad cambia completamente y aparecen corales, y aparecen esponjas, y aparecen colores, y aparecen animales que no habías visto antes. Entonces, yo sí recuerdo ese momento de ¡ah! La lava. A few days ago, we were mapping an area and I saw on the multi-beam sonar that there was potential for methane seeps. Being able to see it from mapping to then putting the ROV down and then to actually see the bubbles through the ROV is a very cool way of confirming information. It's very rewarding. Cuando vimos la burbuja y cómo salía a emanaciones de metano, era un momento como muy impactante de verlo, ¿ya? Porque una cosa es medirlo y otra cosa es verlo en vivo y en directo, es extraordinario. Las especies que son capaces de vivir en una zona no van a ser capaces de vivir en la otra y al contrario. Por tanto, la geomorfología siempre determina el tipo de hábitat y por tanto el tipo de especies que viven allí. And all of that begins with the microorganisms. Microbes are the basis of any deep sea community, really. They are the ones that are cycling nutrients and making them available for any animals that live there. And particularly in this expedition, we're interested in seeps, and in those regions, they are even more important. They're very specialized for those locations, and even some of the animals have specific microbes that live inside them as a symbiosis that provide food for them. So when you look at the microbial community, it can tell you a lot about how it's functioning.
esta es una expedición que realmente va a causar alto impacto científico porque no solamente se van a encontrar muchas especies nuevas, desde el punto de vista ecológico, hay muchas especies que se van a ampliar los registros de profundidad. Muchas especies que se conocían solamente en la Antártica se van a registrar para acá y que también se va a comprender mucho más el tema de las emanaciones de metano y las comunidades que se asocian a este lugar. Y es importante que se conozca sobre todo la biodiversidad en estas zonas remotas, porque muchos quizás sabemos parte de lo que hay en el norte, en la zona central, pero en estas partes del mundo ni los chilenos lo sabemos y casi nadie en el mundo lo sabe, entonces me parece espectacular que seamos nosotros los afortunados de poder mostrarlo. Esta expedición ha sido realmente muy ilusionante, muy satisfactoria y muy bonita. Muy bonita. Ha estado llena de éxitos, llena de descubrimientos, probablemente cientos de especies nuevas, ecosistemas que nunca antes habían sido explorados, zonas que han sido vistas por el ojo humano por primera vez, un mejor entendimiento de la geomorfología del margen del sur de Chile. Por tanto, estamos muy satisfechos.